Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Esteban Rojas y este va a ser una exposición argumentativa sobre el tema del incremento del rechazo a la vacunación a nivel global. Y antes de comenzar, quiero decir que este es parte de mi proyecto final para la materia de Critical and System Thinking de la materia de la Universidad Internacional del Ecuador dentro de la carrera de de inteligencia artificial. Y bueno, en esta exposición de hoy presentaré como objetivo defender una postura basada en evidencia, que es que la vacunación es una herramienta irreemplazable para la salud pública, y su rechazo, aunque presenta múltiples causas, constituye una amenaza que debe ser abordada con políticas diferenciadas. Para ello también me apoyo en un ensayo que escribí y que también voy a mandar como proyecto final, que se titula Incremento del rechazo a la vacunación a nivel global, donde aplico un análisis crítico y sistemático del problema, y a lo largo de esta intervención sustentaré mis argumentos exclusivamente en datos empíricos y estudios confiables, evitando dar cualquier juicio de valor que sea subjetivo. Ahora, para comprender la magnitud de este problema, partamos de una cifra documentada por la OMS y UNICEF en julio de 2025. Esta cifra nos decía que aproximadamente 14,3 millones de niños no recibieron ninguna dosis de vacunación básica en 2024 y 5,7 millones adicionales tienen esquemas incompletos. Esto se traduce en que cerca del 21% de la población mundial presenta un grado de rechazo o duda a la vacunación. El origen de esta crisis, si bien tiene un detonante en la pandemia del COVID-19, responde a una compleja interacción de varios factores. En primer lugar, la comunicación contradictoria durante la emergencia sanitaria debilitó la credibilidad en las instituciones. Sumado a esto, tenemos la llamada infodemia, que fue la verdad devastadora. Infodemia quiere decir básicamente una mezcla de pandemia de la desinformación. Para esto, un estudio de Lancet señaló que apenas 800 de los que llaman superdifusores fueron responsables de un tercio de la desinformación sobre vacunas en Twitter, el ahora X, evidenciando cómo los algoritmos amplifican narrativas falsas. Y a esto se le suma la pérdida de confianza en gobiernos y farmacéuticas, respaldada por un estudio que realizó el European Journal of Public Health en 27 países de la Unión Europea, que vinculaba la baja percepción de confiabilidad gubernamental con una mayor probabilidad de actitudes antivacunas. Finalmente, a esto se le suma la polarización política, que convirtió la vacunación en un símbolo de identidad en naciones como Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué esta situación constituye una emergencia? La respuesta es clara y está respaldada por evidencia epidemiológica. La caída de las tasas de vacunación tiene consecuencias directas y visibles. Por ejemplo, en Estados Unidos durante 2025 se registró un brote de sarampión, la enfermedad que había sido declarada eliminada en el año 2000, y Europa enfrenta una situación similar con un incremento significativo en brotes de enfermedades prevenibles. Estos datos demuestran la rápida erosión de la inmunidad colectiva y que esto ya no es un riesgo solamente teórico, sino es un hecho clínico que afecta principalmente a los más vulnerables. Por lo tanto, desde una perspectiva de salud pública, rechazar la vacunación implica aceptar el retorno de enfermedades que ya hemos logrado controlar. Ahora hay que trasladar esto a nuestra realidad en Ecuador. Trasladando el análisis a nuestro país, la realidad es alarmantemente distinta a la de países de altos ingresos. En Ecuador, la meta global de cobertura es del 95%, pero el promedio nacional es de apenas el 60%, y en dosis de refuerzo desciende incluso el 52%. El Ministerio de Salud Pública reporta que la vacuna contra la hepatitis B solo alcanza el 66% de cobertura. Pero, ¿por qué no se está vacunando la gente en Ecuador? Aquí es donde radica el núcleo de mi argumentación. La desconfianza es solo una cara del problema. La otra, y si bien es igual de crítica, es la incapacidad del sistema para llegar a ciertos territorios. Los datos aquí son contundentes. Según el estudio de Rivadeneira, Torres y Moreno en el 2023, vivir en el área rural reduce la probabilidad de vacunación a la mitad. Aparte, las personas de etnia indígena tienen una probabilidad 5 veces menor de vacunarse. También el nivel educativo es determinante, ya que las personas analfabetas tienen una probabilidad 20 veces menor de estar vacunadas. Y también el factor económico es determinante, ya que quienes ganan menos de $400 al mes tienen casi 4 veces menos probabilidad de vacunación que las personas que ganan $1,600 al mes o más.
Finalmente, un estudio de caso en Cotopaxi revela que, aunque el 87,3% de los cuidadores está a favor de las vacunas, solo el 40,7% de los niños tiene el esquema completo. Esto evidencia un fracaso logístico, donde el 32,6% eh, menciona la falta de disponibilidad de vacunas como razón directa. Ahora, si el problema es estructural, debemos preguntarnos por qué el Estado no lo ha resuelto. Dentro de mi ensayo identifiqué cuatro causas sistémicas. El primero, un sistema de salud fragmentado y segmentado, donde coexisten subsistemas públicos, de seguridad social y privados que no están coordinados los unos con los otros, con un primer nivel de atención que es demasiado débil. A esto se le suma el desfinanciamiento, que si bien la Constitución garantiza salud gratuita, para 2026 el Ministerio de Salud requería 687 millones para insumos y solo se le presupuestaron 300 millones, menos de la mitad. Y finalmente, inestabilidad y corrupción, que interrumpen políticas y desvían recursos y así erosionan incluso más la desconfianza. Por último, la pandemia del COVID-19 expuso y profundizó estas debilidades, evidenciando una resiliencia limitada. Y estos no son opiniones, sino hechos documentados que explican por qué el acceso equitativo sigue siendo una asignatura pendiente en el país. En conclusión, el rechazo a la vacunación es un concepto engañoso que oculta realidades opuestas. Mientras que en países de altos ingresos permanece un rechazo ideológico que está basado en la desinformación y en la polarización, en Ecuador padecemos de una exclusión estructural basada en desigualdad y fallas del sistema. Defender la vacunación en nuestro contexto no significa únicamente convencer a los indecisos, sino exigir inversión pública sostenida, fortalecimiento del primer nivel de atención y combate a la corrupción. La evidencia demuestra que no existe una política global única. Cada territorio requiere un análisis preciso. Mi postura, respaldada por datos de The Lancet, de la OMS, del Ministerio de Salud Pública y aparte estudios académicos nacionales, es que la vacunación es eficaz y necesaria y que el Estado ecuatoriano debe priorizar el acceso real sobre el discurso para cumplir con la promesa constitucional de salud universal. Muchas gracias.